Y estamos con alguien que ya prácticamente es de la casa, no es un invitado. Está todas las semanas con nosotros hablando de tecnología. Un mundo fascinante. Don Ricardo Neira, académico, experto tecnológico, le voy a poner yo. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días. Hoy día vamos a hablar de un tema que lo hemos tocado, o sea, hemos dicho, deberíamos hablar más sobre la ciberseguridad. Correcto. Tan importante, tan necesaria. Eso de llegar, yo la otra vez le preguntaba, ¿llegaremos a abrir la puerta solamente tocarlo, o que nos sienta, o que nos vea por el ojo, no sé, cualquier cosa? ¿Será? Sí, hoy día, bueno, Verónica, vamos a hablar sobre la ciberseguridad. Sí, yo sé. La importancia que tiene la ciberseguridad para las personas, como también para la industria, para los gobiernos, los impactos que ha tenido últimamente, porque siempre están los, digamos así, los malitos que andan buscando de cómo hacer maldades, ¿no es cierto? Y las maldades se producen ahora también en el ciberespacio. Ya, hoy también tenemos, nos dicen ya que está conectado César Alcáibar, CEO de Vision Group. César, buenos días. César, ¿nos escucha? Estamos haciendo conexión con el CEO de Vision Group. César, no lo escuchamos todavía. ¿Me escucha? Ahí sí. César, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, yo dice Vision Group, por favor corrígeme, ¿cómo se dice el nombre de tu empresa? Vision Group. Vision, sí. Así simple. Yo le ponía más Vision. Sí. Vision Group. César, un gusto verte y que compartas nosotros con Ricardo y con todos nuestros televidentes ahí en sus casas. Vamos a hablar sobre ciberseguridad. Cuéntanos un poquito, estaba introduciendo, ¿no es cierto, Ricardo, la importancia, cómo ha tomado forma, ¿no es cierto?, para los gobiernos, para todos nosotros, este tema de las cámaras ya súper alta definición, el tema de las patentes. Cuéntanos un poquito. A ver, en los últimos años, yo te diría los últimos 20 o 30 años, más o menos desde la época del año 2000, desde el 2000 hacia adelante, sobre todo con la introducción de los smartphones en la vida de todos nosotros, digamos, la cantidad de datos que se generan todos los días va creciendo mucho, exponencialmente. Uh-huh. Y eso es lo que empuja toda la ciberseguridad hacia la velocidad vertiginosa que ha ganado este tiempo, porque la cantidad de datos personales que tú produces diariamente, al crecer exponencialmente, necesitas empezar a protegerlos de distintas formas. Antes, por ejemplo, un ejemplo simple son la cantidad de fotos que uno produce al día. Uh-huh. Con el teléfono tú produces miles de fotos diarias que antes tenían que pasar por un proceso manual, ¿cierto? Tú las llevabas a revelarlas, tenías tus fotos guardadas en un álbum, ahora las tienes en el teléfono. Si esas fotos se te pierden, si esas fotos desaparecen o las elimina alguien por error o deliberadamente, pierdes un montón es un pedazo de tu vida que se pierde en el fondo. Así es. Eso es lo que se lleva desde el mundo de la persona, cómo esto toca finalmente a cada una de las personas en su vida diaria. Los videos, imagínate, hay gente que tiene 10 o 12 años guardados en su teléfono de historia. Por lo tanto, si tú eso lo transfieres o lo tratas de extrapolar hacia lo que generan hoy día las empresas en datos, o lo que genera el gobierno con los datos, o todos los trámites que hoy día se hacen digitales, que hace 20 años se hacían manuales, te vas a dar cuenta que es necesario proteger de mejor forma esa información. Y eso es lo que genera, por otro lado, que, como ya sabemos, los mercados responden y los gobiernos responden a una necesidad que parte de la gente común y corriente hasta lo que necesitan las empresas. César, tu empresa, tu empresa específicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Porque veo también que tiene que ver con la nube, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, basado en tu experiencia, cómo ha evolucionado esto. Y claro, el celular se ha vuelto parte de nuestra, o sea, cuando nos falla, estamos perdidos ese día. Sí, a ver, ¿qué es lo que... El viaje de nosotros como empresa también ha sido
hemos tenido que tocar distintos temas. La verdad que hoy día somos un grupo de 4 empresas que hace distintas cosas. Una de ellas es seguridad de la información, otra de ellas es prestamos servicios de nube, de cloud, y ahí trabajamos también en conjunto con los proveedores de cloud más grandes, los internacionales, y también proveemos bastantes servicios locales, ya que nos gusta potenciar harto la generación de tecnología y el tratamiento de tecnología acá en Chile, y no tener siempre que recurrir a agentes externos o a empresas externas para dar este tipo de servicios. César, perdona que te interrumpa. Sí. Quiero preguntarte sobre, porque nosotros la nube, y la gente quizás no sabe, mucha gente no sabe qué es la nube. Estamos hablando de archivar también y guardar datos y poder compartirlos más libremente también. Quiero que por favor lo menciones para que lo expliques, y vamos a ver también un video de apoyo a lo que estamos conversando también. César. Perfecto. La verdad es que la nube es más que algo en particular, es un concepto que se utiliza para englobar cosas que son técnicamente más complejas de entender, pero al final una forma de simplificarlo es decir que la nube es, como tú bien lo dijiste, cada vez que uno guarda sus datos en algún proveedor que no está físicamente aquí, o que tú no tienes en tu casa, por ejemplo, en tu computador. Ajá. O lo guardas en Google a lo mejor, o lo guardas en Microsoft, o lo guardas con nosotros, pero no solamente archivos de datos, también puedes tener, no sé, tienes a lo mejor planillas con las que tú trabajas todos los días, o a lo mejor necesitas, si eres una persona que trabaja freelance, o podrías tener todo tu ambiente de trabajo también en otro lugar que no es tu casa, y a todo esto al final se le engloba como un concepto, para simplificarlo, se llama la nube. Buenísimo, perdona, yo te interrumpí, vamos a retomar lo que nos querías decir también, pero era importante aclarar los conceptos, porque no todos se manejan tan bien. Vamos a ver un video, señor director, y volvemos con esta conversación que tenemos hoy aquí en TNE Contigo. Vamos. Cantidad de información que hay en nuestros dispositivos. Bueno, en este video lo que está explicando la ciberseguridad, que, bueno, la nube no es la nube meteorológica que uno ve, que la nube que está, es una red global donde están compartiéndose las bases de datos en distintos servidores, en grandes data centers, y que están compartidas, ¿no es cierto? Puede estar en China, Rusia, Europa, Chile, etcétera. Ahora, para protegerse de los malulos, que digo yo, ¿no es cierto?, de los que quieren inmiscuirse, saber la información que tienes tú o que tiene una empresa, hay 3 conceptos básicos que tiene que tener presente uno en la ciberseguridad. Uno, los métodos. La empresa y hasta uno mismo tiene que seguir una metodología, una secuencia que esos procedimientos le determinen cómo hacer la seguridad. No solamente que te pueden hackear a través de las grandes redes, sino que tan simple que te coloquen un pendrive, entre a tu oficina, alguien te coloque un pendrive, te saque toda la información y se va. Y se va. ¿Ya? Como en las películas. Como en las películas. O como ocurrió, por ejemplo, en la central nuclear en Irak, que dice que uno de los espionajes se fue por un pendrive que se colocó un malware, ¿no es cierto? Estos virus que prácticamente... Un virus malulo. Exactamente. Entonces hay que seguir métodos, hay que seguir procedimientos y software y hardware necesarios, software precisamente, donde estos software te permiten, ¿no es cierto?, colocar estas barreras para que no se coloquen estos malulos que quieran ingresar, los hackers, que hay de distintos niveles, ¿no es cierto?, que ingresan con programas especiales. Es por eso que muchas veces cuando tú estás en tu computador, si has colocado un antivirus, se coloca más lento, pero ese más lento significa que te estás protegiendo. Ajá. Que hay barreras de entrada que no te permiten que te rescaten tus datos, tus fotos. Y han habido, hoy día, hace 48 horas, hace 3 días atrás, que no fue gran noticia nacional, pero fue noticia mundial, que hackearon los servidores de Costa Rica, del gobierno de Costa Rica. Yeah. Entonces, es un temazo, ¿no es cierto? Sobre todo los servidores que estaban en la recopilación de todos los impuestos. Mira, o sea, fue una gran noticia a nivel tecnológico, y sobre todo además que hace 48 horas atrás, el martes, fue el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Informática. Así es. Entonces
Oh, qué increíble. Pero también pasó aquí, ¿no es cierto? Tampoco fue, bueno, sí, para la gente, los usuarios, el Banco Estado también fue víctima, ¿no es cierto?, de hackers hace un año, más o menos, recordamos, que quedó la embarrada ese día, no se podía, como 3, 4 días no podían acceder a sus cuentas, sobre todo las cuentas RUT. Banco del Estado, por ejemplo, fue Banco del Estado, uno de los afectados. Banco del Estado, ¿no? Banco del Estado. Y ahora vemos también que hay empresas justamente bancarias que son quizás los que más sufren este tema y están más preocupados, los usuarios sobre todo, están tratando de ver que sean más seguras, dicen más seguras las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, como tienen todos los números y se te pierde, ¿no es cierto? Es fácil ocuparlos porque atrás está este signo, este código. Y ahora al parecer no van a ser así. No sé si tienes, porque esto es nuevo, lo están informando. No sé si usted ha visto, no vamos a decirle el marca del banco porque no es nuestro auspiciador, pero sale que van a renovar nuevas tarjetas con nueva tecnología y no salen todos los números. Esa es la gran gracia que tiene. Bueno, el gran avance en el sentido de personalizar, porque la propiedad es la seguridad personal también de los datos. Claro, primero estaban las bandas magnéticas, después estaban los chips que tú ves en tu tarjeta. Sí. Y se han ido colocando más dispositivos electrónicos, la huella digital, el reconocimiento de rostro, que muchas veces algunos celulares de tecnología, ¿no es cierto?, más avanzada te permiten la huella o reconocimiento de rostro. A mí se me echó a perder la huella. Finalmente vamos a llegar la huella digital. Hace 100 años fue que se descubrió que teníamos huella digital única a las personas. Única. Pero seguramente vamos a llegar al ADN, que el ADN sí que es una cosa individual de cada persona. La cédula de identidad tiene un chip, nosotros no lo notamos, pero cuando renovamos carnet o no nos está leyendo, hemos tenido que renovar carnet a pesar de que no está vencido, porque tiene un chip que algunas veces no ha salido muy bueno, debemos decirlo. Exactamente, mira, la cédula de identidad, los pasaportes, las nuevas tecnologías. En algunos países, bueno, cuando tú entras acá, te colocan el pasaporte y hay un lector. Sí. Pero en algunos países, sobre todo en Europa, el pasaporte pasa y no te lo leen, sino que te lo registran con sensores especiales, ¿no es cierto? No es necesario que te registren, por eso no te timbran. Por eso los timbres. Sí, antiguo, obsoleto. Vamos a conectarnos con Gino de Paola, abogado experto en leyes de información y tecnología. Gino, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, ¿y ustedes? Ahí te vemos, ahí te vemos. Gino, perdona, Verónica, Gino está en Noruega. Ah, no te puedo creer. Sí, él está en Noruega. Sí, yo leí que estaba ahí en la Universidad de Oslo. En la Universidad de Oslo. Sí, vamos a leer ahí, tiene un tremendo máster en Economía Aplicada, Universidad AFIT, ¿no es cierto? Master of Law, de Leyes, Information of Communication Technology Laws, o sea, Universidad de Oslo. O sea, un tremendo currículum, Gino. ¿Cómo estás? Pero tú eres colombiano. Sí, soy colombiano. ¿Viste? Sí, haciendo Latinoamérica presente. ¿Ah? Ve que yo leí tu biografía. Colombiana chilena es impresionante para nosotros. Oye, ¿cuánto tiempo llevas allá? Llevo 3 años en Noruega. ¿Y por qué enfocarte en las leyes en esto específicamente? ¿Qué es lo que te llamó tanto la atención? Justamente porque es novedoso. Pues más allá de la novedad frente a la tecnología, siempre ha existido una preocupación muy inminente acerca de la privacidad de las personas. Perfecto. En el 2016 la Unión Europea empezó el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos, y muchas de las empresas de tecnología se vieron frenadas respecto a los requerimientos legales que estos reglamentos exigían. Entonces, muchas veces las empresas que trataban de hacer negocios con Europa se vieron completamente estupefactas frente a los requerimientos que necesitaban cumplir. Por ejemplo, solamente para darte pequeños ejemplos, después del 2016 tuvieron 2 años de periodo donde tenían que adaptarse a esta nueva ley. Incluso hoy, después de 4 años de vigencia de la ley, muchas de las empresas aún encuentran mucha dificultad en llegar a complementar todos los requerimientos que esta ley requiere. En este momento soy el oficial de protección de datos de una empresa de cloud service, de servicios de nube en Oslo, y normalmente todos los requerimientos que se necesitan en la Unión Europea son los estándares globales más sofisticados frente a la protección de la privacidad de los usuarios. Entonces, ese enfoque me pareció demasiado interesante porque fuera de proteger la privacidad de las personas, esto influye también como en grandes decisiones políticas.
Cambridge Analytica, que fue el problema que tuvieron en el 2016 con las elecciones en Estados Unidos, fue muy influenciado en la forma en que podían procesar los datos personales y enfocar publicidad política respecto a las preferencias de los usuarios. Entonces la Unión Europea, viendo esto, quiso refugiar la democracia y proteger la privacidad y todos los valores que la Unión Europea representa en el momento. Sí, qué increíble. Esto ya es claro, a nivel, obviamente, todas las partidas, no sé, para poder votar, todos estamos como al desnudo, de cierta forma. Podría ser que, obviamente, es algo que no vemos, quizás no nos ha pasado aquí aún, pero como ya estamos con el tema del voto quizás a distancia, que quizás el voto sea así en un futuro, lo pensamos mucho, ¿no es cierto? Esa larga fila que tenemos que ir presencial. Quizás podemos estar, y obviamente hay también el voto del extranjero, que es permitido ahora también, en eso se ve, pero quizás se va a masificar esto. Entonces, qué importante lo que tú dices, que obviamente los gobiernos tienen que poner atención, tener expertos que vayan además viendo también los derechos que nosotros tenemos como usuarios de todo un sistema que es absolutamente también nuevo, porque va ampliándose cada vez. Todo tiene algún chip, todos están pensando chipearnos también a nosotros. Correcto. O sea, yendo para allá. ¿Cómo ha sido la experiencia justamente con esto de las nuevas tecnologías? ¿Cuántos años llevas tú, Gino? Edad como tal, tengo 30 años y llevo ejerciendo derecho desde 2015. Ergo 7 años en el proceso de la tecnología y el derecho. Uno de los elementos que estoy trabajando en este momento con esta empresa que se llama IGO es revolucionar el concepto de los proveedores de servicio de nube. Como explicaban anteriormente, el servicio de nube normalmente está en unos servidores gigantes que están centralizados, y lo que busca esta empresa es crear descentralización frente a los servicios de nube. Entonces tu archivo no se localiza en un servidor en específico, sino que se divide en diferentes pedazos de información y se envían a diferentes servidores. Entonces un servidor puede estar, digamos, en Santiago de Chile, otro en Valparaíso, y en orden para poder volver a reconstruir la información, se envía una señal hacia los diferentes dispositivos y la información se reconstruye en el dispositivo donde estás accediendo a la información. Entonces, esto lo que hace es como garantizar que cuando un hacker intenta acceder a tu información, él tendría que acceder a todos los dispositivos donde los pedazos de información están ubicados. Entonces, una mega, por ejemplo, podría dividirse en mil pedazos de archivos y se dividen en 1000 diferentes servidores. Entonces sería como muy complicado tratar de hackear esa información. Gino, estoy entendiendo, para que la gente también que no maneja quizás tanta tecnología, estamos hablando como un rompecabezas. Es un rompecabezas de la información que está, si yo tengo, no sé, voy a ridiculizarlo, pero por ejemplo el nombre está en uno, el apellido en otro, la dirección va a estar en otro. Entonces juntar todo eso, por supuesto que tendría que ser un hacker tremendamente experto y dedicarle mucho tiempo para poder realmente violar, ¿no es cierto?, quizás estas barreras ya para gubernamentales o de oficinas muy importantes que manejan quizás toda la información de la población. Muy interesante. Oye, ¿tú tienes relación con César? Quizás a lo mejor aquí se puede hacer el nexo, o ya trabajan juntos, no lo sé, o no lo conoces, con The Vision Group, que justamente se dedica también a este tema y nos está explicando. ¿César está por ahí? Yo digo, Verónica, a sí. ver, yo creo que el que vamos a formar una red. Yo conozco a Gino, yo conozco a César. Gino ha desarrollado grandes cosas allá en Europa. Una de las preguntas que después ojalá la responda Gino, una de las grandes temas fue el COVID-19 y sobre todo los datos personales. ¿Cómo se hacía el seguimiento de los datos personales sin transgredir las leyes y las normativas de cada país? Fue un gran desafío ese tema. Y ahí fue un gran esfuerzo que hubo que hacer por los distintos gobiernos para hacer el seguimiento. Bueno, y por otra, perdona, sí. Gino está allá, ¿no es cierto? Está en Noruega. Bueno, César es un empresario que ha impulsado el tema tecnológico siempre, el tema de la seguridad, de la protección de los datos. Y bueno, espero que ahora se conecten, ¿sí que no? Lo está invitando Verónica y conversen, ¿no? Yo lo estoy invitando, estábamos también con César Alcáibar, de CEO de Vision Group, ¿no es cierto?, que se dedica justamente a esto. Creo que es interesante, quizás
hablar de otros desarrollos juntos. Nunca sabes estas instancias para qué sirven y sería interesante que después conversaran. Así que Ricardo es el nexo ahí entre Gino y César, porque están en la misma área. Obviamente en temas distintos, tú mucho de ley, la ley, ¿no es cierto?, muy importante y muy interesante lo que decías con respecto al COVID. Recordemos que aprendiendo de la pandemia, aprendiendo con la pandemia, ¿te acuerdas cuando hablaban? A lo mejor la gente ya no se acuerda, hace 2 años, no podían, por ejemplo, o algunos decían, sí, vamos a dar listas de fallecidos, después, no podemos, vamos a informar primero a la familia, después había una confusión muy grande entre qué se podía y qué no se podía hacer. Vamos a ver un video, me dice nuestra producción, justamente vamos a ver ahí de bioseguridad, el tema que estamos hablando. Bueno, ese video es el de Costa Rica. Esto fue lo que tú comentaste. Esto fue lo que comenté en Costa Rica. Que pasó ahora. Pasó ahora. Claro. Entonces, hackearon los distintos instituciones de Costa Rica. No solamente el área pública, ¿no es cierto?, de Hacienda, de impuestos. Es muy complicado el tema de la ciberseguridad, sobre todo, imagínate que hackeen un hospital. Te hackean con toda la información que tú tienes de tus pacientes, que la información por normativa, ¿no es cierto?, es privada. Exactamente. Hay una ley en Chile donde tú, ¿no es cierto?, tú como periodista no puedes preguntar al paciente o entrevistar al paciente. El paciente tiene que declarar, decirte que yo acepto que me entrevisten o que me digan lo que tienen. Y si es niño, casi como firmado de parte de los padres, exactamente, por ejemplo, menor de edad. Sí. Entonces pasó en Costa Rica y puede pasar en cualquier país. Nosotros debemos impulsar fuertemente el tema de la seguridad. Menos mal que ahora hay un plan de tecnología que se está impulsando en el Congreso y con el gobierno. Y el champion de la ciberseguridad debería de nuevo reeditarse, ¿no es cierto? Un temazo para nosotros. A mí, impuestos se cobran mal por hackeo. Qué increíble. Bueno, y nos imaginamos, y la gente quizás en lo práctico, porque cuando se habla de tecnología de repente dicen, no, es que es súper complicado, no entiendo, yo no uso ni el computador, o sea, pero por ejemplo, la cosa práctica, que estoy pensándolo ahora, ¿no es cierto? Hablando de ciberseguridad, por supuesto, nosotros lo hemos vivido con algunos bancos acá como usuarios, no poder abrir nuestras cuentas, no poder acceder a nuestra información. Eso es una cosa. Pero, por ejemplo, estaba pensando en el fiscal que fue asesinado en Paraguay la semana pasada, que fue asesinado en Colombia, en realidad. Fiscal paraguayo. También tú puedes pensar que ahí hay algo también de informaciones privadas, salvo que alguien le haya soplado, pero podría llegar a pensarse este crimen organizado que se supone que hace este atentado, ¿no es cierto? También podríamos ver, oye, estamos hablando de muy planificado, sabiendo exactamente dónde está, en un momento de luna de miel, hay aviones, ¿no es cierto? O sea, tú también estás como entregándote a gente que quizás te puede hacer algún tipo de daño, saber que no está tu casa habitada ya para lo práctico, por ejemplo. O sea, eso es. Nos piden tanto también ya desde nuestras redes sociales que no seamos tan abiertos. Por supuesto, obviamente eso lo mostramos y tenemos que guardarlo, pero también podrían acceder a todo lo que es Facebook, Twitter, abrir a estas cosas, que van poniendo barreras también ahí ahora. Ahora hay barreras. Tú dices, solamente la ve mis amigos, solamente público, esta información la quiero que la vea. A eso nos referimos cuando estamos tan al descubierto y por eso es tan importante estos desarrollos. Exactamente. Bueno, y la verdad que la protección de los datos, lo que tú dices es cierto, que se pueden haber hecho seguimiento a través de Facebook, pero también las grandes corporaciones, Google, cada 3 minutos te hace un seguimiento a ti, a todo el mundo, dónde está y dónde ha ido. Google. Cada 3 minutos, cada 3 minutos te pincha tu celular, ahí me está pinchando. Ahí está Google. Está viendo dónde está Ricardo. Te advirtió ahí. O sea, la delincuencia, nos está pelando. Lo que dices tú, Verónica, no solamente el seguimiento puede haber sido presencial, puede haber sido tecnológico. Absolutamente. Y también me imagino, obviamente nosotros no tenemos muchos satélites, pero ya con el tema, si tuviéramos más, ¿no es cierto? Que estuviera, eso ya sería ya imposible de evadir. Exacto. Sí, a eso vamos, me imagino. Correcto. A que en el fondo ya nuestra privacidad, y ahí está el límite, que yo creo que ahí está Gino, ¿no es cierto?, viendo, resguardando ese límite. ¿Cuál es el límite? El límite es que todo el mundo sepa lo que yo hago, lo que tengo en el banco, lo que no tengo, lo que gasto, lo que no gasto, lo que consumo.
o realmente eso es mío, es privado, no quiero que porque eso también viene con todo el tema de los estudios de marketing. Oye, esta niña consume mucho café, le vamos a ir ofreciendo, ¿no es cierto?, alguna oferta, que se haga socio a un club, no sé, ahí vamos viendo, ¿no es cierto? Es tan cierto lo que tú dices, Verónica, porque fíjate que, bueno, yo creo que tenemos unos entrevistados de lujo para tratar el tema, porque una mirada que hace César es la mirada del mundo tecnológico. Exacto. Y la mirada que hace Gino es del mundo de las leyes. De las leyes. Exacto. Entonces, es un complemento perfecto. Por eso yo pensaba, César estará por ahí. César, ahí está César, le estamos viendo. César, ¿cómo está? Nos estás escuchando, ¿viste? Ya te tenemos un link ahí con Gino, porque están súper complementados. Yo pensaba incluso que podían estar trabajando juntos. Lo pregunté sin saber que en realidad ustedes tampoco se conocían. Así que es muy lindo porque esto gracias también a la tecnología. A la tecnología que hacemos en esto. Una sinergia. Es súper bueno porque, como bien lo decía Ricardo, somos... el área tecnológica y la informática en general tiene áreas súper distintas, es súper amplio. O sea, en el caso mío, yo vengo del área 100% tecnológica, del área técnica, de instalar, conectar, ver, ese es mi background. Que siendo que podemos converger en muchas cosas, es totalmente distinto a donde está Gino hoy día, que es el tema más normativo, el tema legal, porque finalmente, si ustedes, a lo que estaban hablando ustedes, esto requiere las dos miradas, porque también está el hecho de que, independiente que Google te pueda hacer un seguimiento, por ejemplo, cada X cantidad de minutos, del momento que tú tomaste el software y lo instalaste y aceptaste los términos y condiciones, y en el término y condiciones decía que ellos te podían a lo mejor seguir porque quieren ver la calidad del software, la verdad que ya lo aceptaste, fuiste tú el que lo aceptó. Y ahí es donde entra todo el otro mundo que es el que me imagino de donde viene Gino, que no es mi área de expertise, pero yo sí, por el otro lado, te puedo decir que si tengo 150 millones de usuarios y los 150 millones de usuarios me están compartiendo en cada momento a dónde están, la tentación de cualquiera de los que trabajan conmigo para utilizar esa información de 1000 formas, que no es necesariamente la que yo declaro como empresa, es bastante grande, sobre todo porque estamos hablando de un mercado que la información de las personas mueve muchos millones de dólares. Muchos millones de dólares, y yo también incluyo ahora a la conversación después allí, nos vamos a ver un video sobre justamente los desafíos de la ciberseguridad. Bueno, ahí están los desafíos, ¿no es cierto?, de la ciberseguridad. Por ejemplo, un constante, las organizaciones tienen que, el trabajo híbrido llegó para quedarse, con el tema de la pandemia llegó para quedarse. Nosotros estamos trabajando híbrido. Ahora en Chile con las 40 horas o la disminución de las horas, cuáles 39. son las horas presenciales, cuáles son las horas... 39 que eran ahora. Bueno, ahí entonces, amenaza de la nube, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? La nube hoy día se colocó mucho más permeable, por lo tanto hay que construir estas barreras de entrada a la nube, ¿no es cierto? Los ransomware, que son programas, ¿no es cierto?, que permiten hacer los hackeos, capturar tus datos, y además de la captura de datos muchas veces te cobran en Bitcoin, ¿no? Mira. No, te cobran en dólares, ¿no? Porque el Bitcoin está en todo el mundo y tú no sabes el origen ni el destino de dónde pasan esa plata. Si tú compras Bitcoin no sabes dónde es, y si vendes Bitcoin no sabes de dónde es. Entonces es muy fácil, no rastreable. Bueno, amenaza de la Internet de las cosas. Hoy día estamos con la 5G. La Internet de las cosas significa la interacción que vas a tener con tu celular y con los robots que ya hemos hablado. Y si hackean esos robots, imagínate que estén hackeando un robot en una cirugía, quizás por motivos especiales, como los que estábamos hablando del fiscal. Exacto. En ese instante que esté hackeándose el robot que está operando. Claro. Exactamente. Entonces, hay varios temas que hay que estar relevantes con el tema de la ciberseguridad. Y ahí sería el crimen perfecto, podría ser. Podría ser. Llegar a ser el crimen perfecto. Correcto. Una falla, uno nunca sabe. Y nadie sabe. Qué susto. Nadie y ahora sabe. que además es tan necesario, pues estos robots, aquí en Chile hay uno y opera muchísimo y es muy necesario, sobre todo para el tema de los cánceres. Exacto. Sí, mucho.
Gino, estábamos hablando justamente de los desafíos de ciberseguridad. Gino, mucho que decir ahí. Y lo ligo a lo que decía César, ¿no es cierto? Que nosotros de repente aceptamos y dice políticas de privacidad, usted las acepta y uno siempre pone sí. No leyó nada, pero puso que sí. Y esa es la principal queja que tenemos como abogados, que escribimos de esos cantidad de documentos respecto a qué tipo de información se colecta frente a este tipo de web de páginas web, y la mayoría de las personas no leen este tipo de políticas de privacidad. Hay un estudio muy interesante frente a la paradoja de la privacidad que un sociólogo realizó, donde demuestra que el 95% de la gente dice importar la privacidad, pero nunca toma acciones que respalden esa decisión. Sabiendo eso, la Unión Europea en este momento, y creo que es una práctica que se está esparciendo a través del mundo. Brasil, por ejemplo, en 2019 realizó su nuevo ley de protección de datos. Lo que buscan hacer es precisamente eso, que las personas solo acepten lo que es esencial para el funcionamiento de la página web o para el servicio que están adquiriendo. Entonces, todo este tipo de información restante que pueden colectar sería como ilegal utilizarlo para otros propósitos. Muy interesante. En este momento, solo para mostrarles como un panorama, en la Unión Europea cada semana se ve una multa de 20 millones de euros, 30 millones de euros a las grandes empresas, precisamente porque no respetan la privacidad de los usuarios. Mira. Obviamente esta ley es todavía muy nueva, entonces va a pasar un tiempo hasta que todo se normalice y empiecen a surgir los efectos grandes en las prácticas profesionales. Pero todo apunta a que va a ser así. Pero bien interesante, bien reglamentado, con multas que son significativas. O sea, eso yo creo que también nos falta acá. Bueno, América Latina siempre tenemos como un poquito, estamos siempre desfasados con respecto a todo lo que viene, ¿no es cierto? Pero aquí las multas en general, difícil. Cuando hemos visto también que han acusado quizás a alguien específico que ha hackeado o que ha tirado imágenes que no son permitidas de tu celular, vemos que o los persiguen, los encuentran, pero no les hacen nada. Entonces, ahí estamos bien al debe en ese sentido, que es muy interesante conversar. Les quiero agradecer, se nos acabó el tiempo, tan interesante. Yo creo que traigan de nuevo, creo que vengas desde Oslo directamente a conectarte así, obviamente, con nosotros, y también, por supuesto, agradecerle a César. César y Gino tienen que conversar después, así que este programa espero que sirva para hacer ese link. Gracias a Ricardo, por supuesto, que los conoce y que ustedes trabajan en el mismo tema, pero en dos situaciones distintas. Leyes, que es muy importante para que nosotros nos siga resguardando, y todo el desarrollo tecnológico para que tengamos más posibilidades de sacar más fotos, videos, etcétera, etcétera, y más seguros. Ricardo, tus últimas palabras para despedir a tus invitados. No, gracias Gino por la mirada que nos haces tú desde Europa, de la mirada que, bueno, Europa siempre está liderando en el tema normativo de leyes, y que nosotros como de Chile y de Latinoamérica, de Colombia, de tu país también, miramos con expectación lo que ustedes hacen con el propósito de resguardarlo. Y bueno, y también gracias a César, ¿no es cierto?, por compartir la experiencia que ha tenido en su empresa. Él es un gran emprendedor en estos temas tecnológicos y la privacidad y el tema de la ciberseguridad. Así que muchas gracias, César. Gracias por la invitación. Bueno, y cuando quieran, no hay problema. César, te queremos presencial. Gino va a ser más difícil, pero presencial para que conozca después a Gino. Tienen que hablar ahí, nos cuentas después si se desarrolló algo, uno nunca sabe. Muchas gracias, Gino. Sí, no hay problema. Mira, ven, ahí está desde Oslo, una invitación a Oslo, yo no conozco por ahí, nada que ver yo, pero igual ahí me meto, todo el equipo, no. Chiquillos, conversen, ojalá que realmente hagan algo. Ahí tenemos ahí un link interesante. Ricardo, por supuesto, el promotor de todo esto, que podamos hablar de estos temas tan interesantes que la gente, oye, los vivimos diariamente, pero realmente no sabemos, somos muy ignorantes. Entonces, qué bueno que podamos tener estas instancias. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Gino, gracias, César. Oye, un lujo tener estos invitados. Imagínense desde Oslo directamente. Aquí también César tuvo el grupo. Imagínense, tiene un CEO, otro nivel. No, estamos a otro nivel en este programa. Gracias, Ricardo, por traernos invitados tan interesantes, tan entretenidos, fuera de broma, que de verdad yo le pongo ahí, yo soy así, perdón, pero tratamos de que sea que la gente también, la persona que está ahí, que ocupa la tarjeta, de repente dice, bueno, ¿pero qué tanto? Bueno, ahí tienes ciberseguridad, hay gente trabajando para que usted no después pase un susto, ¿no es cierto? Que pueda tener más elementos y usted pueda conocer realmente lo que también firma cuando dice, acepto las políticas de seguridad, léalo, bien importante. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Verónica. Bueno, hasta una próxima oportunidad y trataremos
¿O continuaremos con algunos Sí, temas, otro sí. tema tan relevante como los que Hay estamos? muchos temas, muchos temas. Vamos a ver en qué están los desafíos tecnológicos aquí en Chile, vamos a ver qué pasa, hay varias cosas interesantes. Nos vamos a separar, una pausa muy cortita, agradeciendo a Ricardo Neira, ¿no es cierto?, que está todas las semanas con nosotros y esperando hasta el próximo encuentro.